Decía, cada semana David Vicenteño nos presenta un reportaje, historias y personajes. Y toca el turno al emblema de la ciudad y vamos a hablar sobre el Callejón del Aguacate, ahí en Coyoacán. Vamos a ver. La Ciudad de México, como muchos otros lugares en el mundo, ha generado leyendas en torno a personajes que las habitaron o de sus calles. Algunas de estas historias son de esperanza, otras de sacrificio y muchas más de terror. Desde la época de los aztecas y durante la colonia se gestaron muchas de estas tradiciones que le dan mucho sabor a la ciudad. Los habitantes de la Gran Tenochtitlan y luego de la Nueva España vieron nacer historias como la del hombre cuya sangre sirvió para la creación de los alacranes o la de la Llorona de Xochimilco, el Callejón del Sapo y otras que ya recordaremos. En el centro de Coyoacán, en el barrio de Santa Catarina, existe una calle llena de historias y leyendas y personajes de terror. De hecho, parece ser el lugar más poseído de la ciudad. Se trata del Callejón del Aguacate. Para llegar ahí se debe entrar por la calle de Aguacate, que desemboca en Francisco Sosa y Pino, en donde hay una pequeña entrada al callejón. Se recomienda, según la tradición, no ir solo, mucho menos acudir entre las 2 y las 4 de la madrugada, y tener mucho valor para enfrentar las apariciones y almas en pena que hay en el lugar. Una de ellas, se asegura, es el mismo Satanás. Una historia cuenta que una doncella que habitaba en el callejón no recibió la autorización de su padre para tener un romance con un plebeyo. Al desobedecer la orden, el padre mató al pretendiente y a ella la mandó a un convento, y el alma en pena del enamorado no ha salido del callejón. Al fondo del mismo hay un árbol en donde se dice, en la época que gobernaba el general Lázaro Cárdenas, había un militar de muy mal carácter que colgó a un niño que lo único que quería era jugar con el hombre. También está la historia de una niña que fue atropellada por un carruaje a la entrada del callejón y dice la historia que cuando agonizaba se acercó a ella el diablo, quien le engañó con la promesa de curarla si lo seguía y aprovechó para quedarse con su alma. Otra leyenda cuenta que en una de las casas del lugar vivía una familia que le gustaba jugar con la ouija, y en una ocasión la tabla les advirtió de una traición por parte de uno de los integrantes. El padre de familia, temeroso y poseído, asesinó a toda la parentela. Los vecinos, al ver que pasaban muchos días sin notar la presencia de los integrantes de ese grupo, entraron a la casa y encontraron el escenario dantesco, todos asesinados a cuchilladas, entre ellos el cuerpo del padre de familia, pero su cabeza nunca fue encontrada. Junto al árbol del niño colgado, un alma caritativa colocó una imagen religiosa con la idea de ayudar a las ánimas del lugar. Y ahora, dicen, se escucha el llanto de la Virgen justo a la medianoche, ahí, en el Callejón del Aguacate, un emblema de las leyendas y tradiciones de la ciudad. Informó David Vicenteño. Sin duda, un emblema de esta ciudad. ¿Quién no se ha dado una vuelta ahí por Coyoacán, justo este Callejón del Aguacate? Ya sea para espantar a la novia o al novio, ¿no? Para acercársele más a la chamaca después de que pega el grito. Yo la verdad es que nunca vi nada. Aquí dicen que de repente se aparece el productor sin cabeza también, ya tarde, ya como a la medianoche, pero bueno, nosotros no creemos en esas cosas, ¿no? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.